Ya, entonces tenemos las aplicaciones clínicas de la electrólisis percutánea. Es una opción terapéutica de primera línea en situaciones crónicas, ya sea como las tendinopatías o en lesiones agudas como una lesión muscular o ligamentosa. También se tratan de pacientes con cuadros clínicos como sin tratamientos previos, como el síndrome compartimental y el atrapamiento del tronco de un tronco nervioso. En entidades crónicas es un razonamiento patológico. Hay dos procesos: hay una afección del tejido colágeno y hay una alteración en los mecanismos del dolor, ya sea a nivel central o medular. Lo que me queda un poco la duda porque para mí la médula es a nivel central. También hay una presencia neuropéptida, entonces, y de neurotransmisores que van a perpetuar este estado crónico. Se conoce primero la electrólisis por el tendón, pero lo que propone esto que sea mucho más allá del tendón, las aplicaciones que se pueden tener. Tenemos la metodología, que son estructuras como las tendinosas, bursitis, los ligamentos, los musculares, las cápsulas, las faciales, sinoviales, nerviosas y periósticas. Bueno, por ejemplo, la aplicación y ahí vamos a dar un ejemplo de aplicación más representativa de cada una. Hay una descripción de la estructura. En la descripción se da un cadáver, hay elementos que son relevantes y áreas que son de riesgo. Ya hay un capítulo de cadáveres. Tengo un resumen igual. Y el patrón ecográfico, hay características ecográficas. Para el procedimiento tenemos que tener la técnica de aplicación y saber cuál es el corte ecográfico. Además, en el abordaje hay una angulación donde está la aguja. Hay una dificultad, cuál es la dificultad de cada técnica, el nivel de riesgo que implica la técnica y las terapias asociadas. En la electrólisis percutánea musculoesquelética hay metodología de aplicación. En la electrólisis percutánea hay evidencia disponible. Tenemos en el paso 1, tenemos que informar al paciente y él tiene que firmar un consentimiento. Entonces le vamos a informar al paciente lo que vamos a solicitar de él y que la electrólisis percutánea es el tratamiento de elección. Vamos a solicitar el consentimiento informado, vamos a darle las consecuencias relevantes, la información original de la intervención, los riesgos probables que puede tener, las contraindicaciones y el pronóstico para su lesión. En la depuración de la técnica vamos a hacer una aplicación de corriente a través de una aguja. La descripción de la técnica, vamos a tener una corriente a través de una aguja, donde vamos a la forma de homogeneidad, vamos a generalizar las medidas de seguridad y nos va a garantizar la efectividad del proceso, que sea ecoguiada. O sea, que sea efectivo y que sea seguro. En condiciones de asepsia, las agujas y gasas deben ser estériles, de un solo uso, los guantes, cubresonda, un antiséptico para la piel que sea de la piel sana. Porque sabemos que cuando la piel no es sana, entonces la barrera puede crear una quemadura química. Las consecuencias relevantes o de importancia sería el olor leve o moderado, dependiendo de la tolerancia del paciente. La respuesta vasovagal que pueda tener tiene que ser inmediata y de corta duración. Si es que una respuesta vasovagal, una respuesta inflamatoria que va a ir en las 48-72 horas. Si es un mal respondedor, va a demorar más tiempo. Y si es un buen respondedor, va a demorar menos tiempo. Van a aparecer pequeños hematomas que repercuten forma espontánea, que van a revertir estos hematomas de forma espontánea en varios días. Ahora, hay riesgos probables que pueden pasar en condiciones normales, como el miedo mínimo al tratarse, el riesgo baja mucho al ser ecoguiado. La acción con corriente galvánica es bactericida y germinocida. Las contraindicaciones, tenemos un checklist de contraindicaciones relativas y absolutas. Vamos a ir al checklist. Yo acá anoté, pero no anoté qué se hacía en cada cosa, así que voy a ir al checklist original. Lo noto porque cuando uno escribe con lápiz,
conectan los hemisferios. Entonces tenemos acá no aplicar el tratamiento en caso de que haya un miedo insoportable. No aplicar el tratamiento, pero en cierta zona que sea cercano al corazón o al implante, en caso de que haya marcapasos o implante. En el embarazo, no antes de los 3 meses de gestación, porque sabemos que el 70% de los bebés se pierden antes de esta época. No aplicar el tratamiento si la zona está inflamada, infectada, hay infección o herida, o sospechamos de esto. No aplicar el tratamiento, porque lo que decíamos, puede haber una quemadura química. No aplicar el tratamiento con antibiótico, no aplicar hasta que se hace el tratamiento antibiótico. Si hay linfedema, no aplicar el tratamiento porque la conducción no va a ser la misma. El tratamiento de radioterapia lo vamos a empezar para que sea efectivo pasados las 8 semanas de la radioterapia. La diabetes tipo 2 y qué tal mal el tratamiento, y vamos a ver, ¿está descompensada o no está descompensada? Pero las 4 que vienen son malos respondedores, sería la diabetes, el hipotiroidismo, la fibromialgia, la artritis reumatoide y los que consumen esteroides y estatinas. Todos estos pacientes son malos respondedores. Igual se puede aplicar, pero sabiendo que van a ser malos respondedores, entonces hay que esperar más tiempo y ver que su patología de base esté equilibrada. Tenemos la infiltración con corticoides, que son tratamientos prolongados con antiinflamatorios, que va a retrasar mínimo 4 semanas desde la última infiltración. Porque en el fondo el corticoide nosotros vamos a provocar una inflamación para salir de la cronicidad y no se va a producir porque están los corticoides. Igual que los tratamientos prolongados con antiinflamatorios. Entonces tiene que cesar este tratamiento y una vez, al menos a las 4 semanas, poder hacérselo. Entonces esa es como ya, dele la fecha y dele al tiro la hora al paciente. Problemas de coagulación y tratamiento con anticoagulante. Aquí es una contraindicación relativa, pero hay que ver que eso esté regulado. Una insuficiencia venosa, tratar con diplusión o con precaución o descartar. También la sensibilidad de la zona alterada, porque acá tenemos que tener cuidado con la intensidad, porque la intensidad puede dañar el tejido y el paciente no nos va a referir dolor, que el dolor también ayuda a proteger. Epiléptico, tratar con precaución o descartar si es inestable. Y las precauciones, la alergia a los metales, revisar antes, vamos a funcionar al paciente y ver si es alérgico al metal de la aguja. Aunque el paciente no sea alérgico al látex, es bueno no usar látex y usar más bien guantes de nitrilo porque se adhieren mejor a la piel. Y también preguntar por los síntomas vasovagales, como si se ha desmayado al donar sangre, una extracción dental, si cuando se había desmayado a lo mejor no había comido, fue algo puntual, o si se ha desmayado sin ninguna razón antes, entonces nos va a decir que tenemos que tener precaución de que no tenga un riesgo vasovagal. Si es que alguna de estas respuestas es positiva. Si tienen medio tratamiento, pero no terror, como en el caso de contraindicación absoluta, tenemos que estar con precaución y no darle el feedback al paciente de cuando está entrando la aguja, porque eso lo va a estresar más y advertirle que no se mueva. Y también corre riesgo vasovagal por el nivel de adrenérgico que tiene el paciente. Y la tensión arterial baja, pues también se puede hipotensar y puede crear una reacción vasovagal, así que tenemos que tratar con precaución de que esto pase. Siempre vamos a tener una precaución que el paciente tenga una respuesta vasovagal, pero en este caso vamos a poner mucho más la atención de que eso no pase. Ahora, las precauciones ya las hablamos. Los pronósticos se establecen en función de la condición de salud del sujeto, más que de la patología. Que sabemos que hay pacientes que no va a ser positivo el tratamiento o porque ser muy lentos, son la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo, la inmunodeficiencia, la fibromialgia, la artritis reumatoide, la artropatías, espondilortopatía, los trastornos de depresión o ansiedad. Tratar
previamente con infiltraciones de corticoides porque no va a crear una respuesta inflamatoria, los años prolongados de consumo esteroidal. Entonces, para estos tipos de pacientes que no van a responder muy bien, pues se puede usar la electrólisis percutánea, pero tenemos que llevar otro tipo de intervención para tener una respuesta óptima, porque como la respuesta va a ser moderada y lenta, entonces tenemos que ver y también decirle que debe recordar que en este paciente y en todos tenemos que tener un consentimiento por escrito. A diferencia de la neuromodulación, aquí necesitamos consentimiento por escrito. El paciente y el fisioterapeuta tienen una técnica de forma individual. Se espera por un tratamiento, no puede ser tratado varios pacientes a la vez. Tiene que haber una intimidad visual y auditiva, una disposición de todo el material requerido, de todos los algodones, todas estas cosas tienen que estar muy ordenadas. El paciente tiene que estar cómodo, la seguridad ante un evento vasovagal, no realizar movimientos bruscos. Hay que advertir al paciente que no realice movimientos bruscos, sobre todo cuando haya punción. La interfaz, sobre todo en áreas vitales como el tórax, el vaso próximo o un nervio u órgano. Que haya un vaso próximo al donde nosotros vamos a puncionar o que haya un nervio u órgano, porque podemos provocar gran daño. La visualización es opcional y el miedo es mejor que el paciente no observe el procedimiento. Hay una masa de tejido diana y puede inducir una respuesta vasovagal. Tenemos el fisioterapeuta está adecuado con respecto al paciente y el ecógrafo. Evitar posiciones de rotación de cabeza y de tronco, porque lo que queremos es evitar el movimiento. No se debe aplicar en una sala múltiple, como dijimos, y en la relación adecuada con el paciente y el ecógrafo. Hay una preparación del material, la sonda lineal o convex y alta calidad de imágenes, visualizar de forma precisa al tejido diana. Tenemos que es decisivo en el resultado de la técnica el dispositivo eléctrico que esté certificado. Todo el material fungible, que sería todo lo que se acaba, el algodón, los guantes, todo eso tiene que situar en un carro, en orden. Tiene que haber un spray antiséptico incoloro de base alcohólica o clorexidina. Recordar que la base alcohólica va a producir una vasodilatación, entonces, y la clorexidina no. No se recomienda que haya una povidona iodada, porque la povidona iodada mala corriente, podemos crear un tatuaje bastante feo que haría el paciente. La aguja de punción tiene que ser de calibre adecuado, así que tenemos que tener distintos calibres. Las gasas deben ser estériles, los guantes no estériles de nitrilo, como habíamos dicho antes, porque nos dan, aparte de mejor agarre, menor conducción de la electricidad y de la electricidad estática. Tiene que haber un contenedor de agujas, apósitos sin tiritas y anestésico local. Cubre sondas, gel de ultrasonido estéril y el gel de ultrasonido no estéril y la camilla hidráulica donde podamos mover a nuestro paciente. La reparación de la zona. La preparación de la zona, debemos limpiar la piel por el riesgo a la contaminación. La piel no debe tener erosiones, y si la zona tiene pelo, tiene que ser rasurada, pero no inmediatamente. Entonces le vamos a pedir al paciente que se rasure 24 o 48 horas antes, con cuidado para que no llegue herido. Le vamos a aplicar un spray antiséptico. Y la integración con la electrólisis percutánea. Hay 3 aspectos importantes. Vamos a ver el tejido diana, que tan cerca estemos, la dosificación y la periodicidad del tratamiento. Estos son los 3 factores para ver cómo va a actuar la electrólisis percutánea, y deberíamos verlos en los protocolos. Entonces el tendón, vamos a ver en la éntesis, el patognomónico de acá sería el tendón rotuliano, con el foco inferior de la rótula. También puede ser en la unión miotendosa, por ejemplo en el tendón conjunto del epicóndilo medial del codo, o el cuerpo del tendón, como sería en el típico en el tendón de Aquiles. Las interfaces van a ser más gruesas, pero no necesitan una intervención para el engrosamiento tendíneos, porque no es patológico. Otra cosa es que este engrosamiento sea anisotrópico, ahí sí que lo va a necesitar.
Hay interfaces profundas del tendón rotuliano como la almohadilla infrapatelar, áreas primarias de neovascularización de las zonas donde se presentan síntomas. Recordemos que la ecografía por sí misma no va a dar el diagnóstico, sino que la clínica más la ecografía. La degeneración y la colección de tejidos en tendones de doble vaina, como Kerrbine o tendinopatía del tibial posterior. Y hay tres situaciones que debemos descartar que no son tejido diana. Por ejemplo, una calcificación. Cuando las calcificaciones maduras no se van a destruir. Y dos, son muy dolorosas y va a ser un dolor innecesario. Aunque se dice que la punción de las del periósteo estimula la regeneración del tejido, es un dolor que no es necesario, no se justifica. El engrosamiento no participa en los síntomas, como dijimos, del tejido, pero sí en las áreas anisotrópicas. El problema es las áreas vascularizadas y anisotrópicas, no el engrosamiento del tendón. En los músculos hay 4 síntomas clínicos. Está la lesión muscular crónica, donde vamos a encontrar zonas degeneradas y zonas de fibrosis. Vamos a encontrar una lesión aguda que está descrita en el protocolo en 3 puntos. Después vamos a ver el protocolo. Puede ser también en un gatillo miofacial o en un síndrome compartimental. Entonces, en lo crónico, en lo agudo, en lo miofacial y en lo compartimental. En el ligamento va a estar relacionada al área de daño tisular con fibrosis, dentesis y cuerpos del ligamento. Tenemos en la cápsula articular tejidos diana, que serían como fibrólisis y engrosamiento. Acá sí en la cápsula articular tenemos que trabajar el engrosamiento, a diferencia del tendón. En el nervio, cuando hay atrapamiento de las estructuras tendíneas que están comprimiendo el nervio, como sería el síndrome turnocarpiano, o en los tabiques mioponeuróticos en túneles osteofibrosos. En el periósteo hay áreas de conflicto muscular y en el periósteo. En la dosificación tiene que ver los principales, cuáles son los parámetros principales, los tiempos de activación, los números de intervenciones y la situación clínica del sujeto. No tan solo la lesión. La cantidad de sustancia que se oxida o reduce en una solución salina va a ser proporcional a la cantidad de electricidad que la atraviesa, pero no es así en el cuerpo, ya que la electrólisis generada va a ser proporcional a la carga eléctrica, que es la intensidad del tiempo, en una solución salina. Pero en el cuerpo hay algo que se llama la biorregulación y la adaptación, que son mecanismos fisiológicos, lo que hace que para un mismo tejido, aunque reciba la misma carga eléctrica, que multiplicamos intensidad por tiempo tenemos la carga eléctrica, sea muy distinto si los tiempos son altos, o sea, la carga es alta o baja en tiempos cortos o en tiempos largos. Entonces no es lo mismo carga eléctrica que el efecto, porque en el fondo nosotros tenemos, así como está el sueldo bruto y el sueldo líquido, tenemos una electrólisis real y una electrólisis provocada, que nosotros vamos a tener el número de la carga eléctrica, pero cómo se aplica es importante para ver qué nivel de electrólisis es real y qué necrosis va a inducir. Este producto no es directamente del tiempo y aunque sea producto de la intensidad, no es directamente, sino del tipo de tejido que se pone, del agua que se pone, la conductancia que tienen los tejidos, la respuesta del organismo. Las estructuras desorganizadas, como el tejido conectivo desordenado fibrótico, de eso va a producir necrosis por las corrientes eléctricas, condicionado por las corrientes eléctricas. Por ejemplo, cuando hay estos tejidos que están degenerados, necesitan altas intensidades en breves periodos de tiempo, pero si nosotros le ponemos la misma carga de corriente, que sería bajas intensidades en altos periodos de tiempo, van a producir un efecto analgésico, pero no de reparación e inflamación. Entonces, porque tiene que ser un gran estímulo para provocar una respuesta inflamatoria. Entonces no depende solo de cargo, sino de la electrólisis real, no la teórica. La electrólisis de baja intensidad y tiempo prolongado tiene un efecto analgésico,
parecido a la electroacupuntura. Entonces, lo que decíamos, la primera, la segunda es que sea de alta intensidad y va a producir una respuesta inflamatoria y también analgésica. Pero cuando es baja es muy similar a la electroacupuntura. Se ven como las corrientes TENS, que son de baja frecuencia. Las diferentes modalidades de aplicación en esta modalidad van a depender de la intensidad y del tiempo. Un buen equipo asegura que sea fija esta intensidad, tiempo y el número de intervenciones. Por eso es importante contar con un buen equipo, porque a lo mejor con un equipo económico nosotros podemos llegar a una corriente galvánica, pero no vamos a tener la certeza de la corriente que estamos aplicando. La energía se va a medir en julios, la resistencia en ohmios y también el dolor que tenga el paciente va a ser un parámetro para ver la intensidad. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente, alguien le hizo la electrolisis y escribió 333, significa que una intensidad de 3 julios en un tiempo de 3 segundos con 3 impactos de intervención. Así se escribiría la ficha. ¿Cómo vamos a calcular la periodicidad de la electrólisis percutánea? Se va a calcular que el paciente va a hacer entre 3 a 4 sesiones para condiciones crónicas y de 1 a 2 sesiones en condiciones agudas. Van a ser de carácter semanal, y si es un paciente un mal respondedor o hace algo que le tiene alguna condición que le lentezca la inflamación, entonces va a ser hasta 10 días. Recordando que la máxima etapa de reparación se va a producir a los 14 días. Después, el primer impacto se va a producir cuando lo hacemos. Después esperamos 7 días y después esperamos 14 días desde el segundo impacto. Y después no vamos a hacer otro porque vamos en trastornos agudos, porque lo que vamos a hacer es optimizar después la fase de maduración más que la de proliferación. Tenemos cuidados que se van a hacer post-intervención. No aplicar cuidados intermitentes inmediatamente. No aplicar crioterapia inmediatamente, porque puede producir efectos negativos a la respuesta inflamatoria que tratamos de inducir. O sea, vamos a anular la respuesta inflamatoria que intentamos producir con la necrosis de alta intensidad. Puede ser una suspensión central, o sea, 10 a 15 minutos, una respuesta inmediata. Tenemos que supervisar y controlar, supervisión y control. Que 10 a 15 minutos el paciente no puede hacerse la electrolisis y largarse. Tienes que esperar 10 a 15 minutos a que no se haya desmayado para decir ya, usted se puede ir, es que está liberado. No tomar AINES antes, pero para poder trabajar el dolor puede trabajarlo con una aspirina o puede trabajarlo con un paracetamol, porque va a inhibir la respuesta inflamatoria. No controlar la isquemia tenemos que no controlar la isquemia, entonces va a tener un reposo relativo de 24 a 48 horas y no es necesario realizar un vendaje después de la electrólisis percutánea.